Formación del Estado-Nación, la herencia colonial y la reinserción del país en la economía mundial. En su libro Los guerrilleros del centro de la emancipación peruana, Raúl Rivera Serna sostuvo que fue el móvil patriótico lo que impulsó a indígenas y mestizos a formar guerrillas y a coordinar con San Martín la lucha contra los realistas. Así es como las guerrillas participan activamente en el proceso de independencia del Perú, siguiendo los movimientos que se habían dado desde Cela, Pumacahua y los hermanos Angulo. Las tropas del ejército de San Martín que ingresaron al Perú desde Chile estaban compuestas de un mayoritario número de afrodescendientes. Poco tiempo después de su llegada, se formaron montoneras. Su objetivo era colaborar con la causa patriota. No pudiendo el virrey continuar en la capital atacada, como se hallaba por todas partes, siendo privada de los auxilios y víveres que necesitaba, abandonó aquella ciudad el 6 de julio y los patriotas entraron en ella el 9 de julio, en medio de las aclamaciones de sus habitantes, escribió Guillermo Miller en sus memorias. Con el momentáneo respaldo de la nobleza limeña, José de San Martín proclamó la independencia en la Plaza de Armas de Lima y les dio de manera simbólica a las guerrillas medallas que llevaban la siguiente inscripción: Lima, libre, juro la independencia el 28 de julio de 1821. Sin embargo, la guerra continúa por años. San Martín se retiró del Perú sin consolidar la independencia, pues la libertad a los hijos de los esclavos, así como la cancelación del pago de tributos indígenas, nunca se obedecieron, y el pueblo acudió a Simón Bolívar. La independencia del Perú fue para los ricos, fue para los terratenientes, fue para los oligarcas. El pueblo y el indígena siguió tan ignorante y hambriento como antes, y Bolívar emprendió una guerra sin cuartel para los realistas. La independencia fue un hecho político, no correspondió a una radical transformación de la estructura económica y social del Perú, pero inauguró, no obstante, otro periodo de nuestra historia. Y si no mejoró prácticamente la condición del indígena, por no haber tocado casi la infraestructura económica colonial, cambió su situación jurídica y franqueó el camino de su emancipación política y social. Analizó José Carlos Mariátegui en su ensayo, El problema del indio. El Estado utilizó el mito y el discurso de la nación para reforzar su voluntad política de existir. La herencia colonial engloba varios procesos que constituyen la realidad del Perú a partir de la llegada de los españoles, y entre ellos encontramos a la organización social y económica de carácter tributario y esclavista, la cual generaba ingresos a la administración colonial y a las clases propietarias. En resumen, puede afirmarse que la operación mercantil y colonial se fundaba en la coacción y movilización forzada de la mano de obra indígena, obligada a trabajar en asientos mineros, de cuya producción el Estado percibía el quinto real. Asimismo, el racismo fue un lastre en tierras peruanas. Con la aparición también de diversas etnias, las fuerzas productivas no podían desarrollarse por la mentalidad rentista, señorial y mercantilista virreinal de las élites económicas que existían. No pudo ser posible el desarrollo de una nación peruana dirigida por una clase que se haga hegemónica debido al poder virreinal. La política de España obstaculizaba el desenvolvimiento económico de las colonias al no permitirles traficar con ninguna otra nación y reservarse como metrópoli. Perú entra en una etapa de diferenciación y desvinculación del proceso histórico de otros pueblos de Sudamérica. La independencia los había mancomunado en una empresa común para separarlos más tarde en empresas individuales. Pero Perú se encontraba a una enorme distancia de Europa. El capítulo de la reinserción de la economía peruana se abre con el descubrimiento de la riqueza del guano y del salitre y se cierra con su pérdida. El oro del Perú perdió su poder de atracción en una época en que en América se descubría el oro de California. El guano y el salitre ocuparon un puesto desmesurado en la economía peruana. Sus rendimientos se convirtieron en la principal renta fiscal. El país se sintió rico. El Estado usó sin medida de su crédito, vivió en el derroche, hipotecando su porvenir a la finanza inglesa. La derrota de la Guerra del Pacífico
no solo significó para la economía nacional la pérdida de sus principales fuentes, sino también la paralización de las fuerzas productoras nacientes, la depresión general de la producción y del comercio, la depreciación de la moneda nacional, la ruina del crédito exterior. Desangrada y mutilada, la nación sufría una terrible anemia. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. José de San Martín. El verdadero patriotismo se horroriza del que siembra el odio y la guerra. Henry Barbusse.